Muy buenas tardes a todos amigos, sean muy bienvenidos a su programa Conociendo el Mundo Fiscal, un programa de la Barra de Juristas de México. En esta ocasión tenemos un programa especial en donde nos acompañan los contadores públicos Carlos Lamadrid Márquez, Carlos Waldo Tello y nuestro buen amigo Gaudencio Gallardo. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ok, buenas tardes a todos y vamos a comenzar nuestro programa. En esta ocasión vamos a platicar de lo que hemos comentado en varios días, en lo que ha sido en nuestro grupo de WhatsApp de Conociendo el Mundo Fiscal, donde hemos estado teniendo muchas dudas, mucha conflicto, por decirlo así, en cuestión de la retención del 6% del IVA a servicios que nos ofrecen los proveedores. Contador Gaudencio, ¿quieres abundar en el momento? Sí, buenas tardes a todos amigos, bienvenidos a este programa de esta fecha que nos toca compartir con estos maestros. Carlos Lamadrid, bienvenidos maestros, gracias por estar con nosotros en este programa, en esta tarde, con un tema súper más interesante que es las retenciones del 6%, que muchos contribuyentes, muchos amigos de Conociendo el Mundo Fiscal, pues tenemos dudas aún, a pesar de ya entrar en vigencia hace ya un tiempecito, poco pues, pero ya tiene su tiempo, aún seguimos teniendo esas dudas, porque al final de cuentas, el programa y los seguidores de Conociendo el Mundo Fiscal, tenemos un universo variado, donde tenemos pequeños contribuyentes, contadores, abogados, economistas, dentistas, etcétera, etcétera, por lo cual pues tenemos un universo nutrido y es súper importante explicarle a nuestros escuchas que les hemos denominado, pues qué más que ustedes que son expertos en la materia que nos ayuden a explicar, porque hay un sinfín de dudas y pues bienvenidos todos a esta tarde, bienvenidos, va a ser un poco nutrida esta sesión. Hay varias preguntas ya que están en el tintero. Esperemos abordarlos y que nos dé tiempo. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarlos. Maestro Juan Carlos, adelante. Ok, muchas gracias. Comenzamos platicando acerca de lo que es, como sabremos, en principios de año salió en lo que fue el anexo 7 de la resolución anticipada del 2020, en donde Hacienda nos comentó, o nos salió más bien, digamos, en ese sentido, de que el IVA, no, más bien a los servicios que se prestaran de un cliente a una empresa, a otro cliente, persona física, que los trabajos se realizaran en sus instalaciones, estén o no estén bajo subordinación del contratante, se tendría que retener el 6% del IVA, el cual ha sido un gran conflicto hasta el momento, porque la mayoría de los contribuyentes sigue sin entender este procedimiento. Maestro Carlos Lamadrid, ¿nos podría explicar en su experiencia cómo lo ha aplicado? Claro.
Buena tarde a ustedes tres que estamos aquí en esta conexión y a todo el público que nos está escuchando. Bueno, en mi caso lo que hago es identificar los elementos de la relación. Eso me parece fundamental, identificar los elementos que existen en el contrato. Y aunque existe una diferencia entre la iniciativa de ley, una gran diferencia entre lo que era el proyecto de la iniciativa de ley con la redacción final que está establecida en la fracción cuarta de ese artículo 1A de la ley de IVA, existe una diferencia que genera precisamente esta confusión. Me parece importante identificar los elementos de la relación. Si me permiten, los quiero mencionar. Adelante. Adelante, maestro. En base a la redacción de la fracción, identifico los siguientes elementos. Existe un prestador del servicio. La ley de IVA no menciona las características que tiene este prestador del servicio. Puede ser tanto una persona física como una persona moral y pueden ser tanto de naturaleza civil como de naturaleza mercantil. No lo define la ley. Queda abierto. Pueden ser los dos tipos de personas y puede ser indistinta la naturaleza siempre y cuando preste el servicio. Al prestatario sí lo define. Se trata de personas morales o de personas físicas que realizan actividades empresariales. Es curiosa, nuevamente, la redacción de la ley, porque si se quería combatir la subcontratación laboral, pues no únicamente está relacionada con prestatarios que realizan actividades empresariales, también existen prestatarios que reciben personal y que no realizan actividades empresariales. Aquí creo que hay una gran omisión por parte de la autoridad con el objetivo que se pretendía regular. Ahora bien, el tercer elemento, el objeto. El objeto del contrato es que se ponga personal a disposición del prestatario. Ese es el objeto. Y entonces, en todas las actividades, en todos los servicios, quiero decir, en todos los servicios donde sí se esté poniendo personal a disposición de la persona que está recibiendo a la gente para utilizarlos de manera directa o de manera indirecta, será sujeto de retención. Habrá que definir con precisión cuál es el objeto de los contratos. Existe otro elemento más, que son las condiciones del contrato. El prestatario va a hacer uso, va a disponer del personal de manera directa o de manera indirecta. Por eso es que la ley que menciona que esté bajo la dirección o no del contratante, bajo su supervisión o no, porque puede ser que lo utilice de manera directa o de manera indirecta, en sus instalaciones o en las instalaciones de una parte relacionada. Esas son las condiciones. En otras palabras, las condiciones para la retención del impuesto no son relevantes. Lo que es relevante es el objeto del contrato. Ok. Y muy bien, maestro. Aquí me viene una pregunta del público. Es acerca de un prestador de servicios. Fíjense quién es esta persona. Es un comediante, es un youtuber, si podemos llamarle así, que tiene sus programas en Netflix, en este caso, que lo contrata. Sin embargo, él está a disposición para hacer un show, lo contratan, hace el show. Sin embargo, el comediante dice, no, yo no soy sujeto de esa retención del 6% porque yo soy libre. En el momento que estoy haciendo mi trabajo, yo hablo, digo y todo lo que yo quiera en ese show. Sin embargo, está a disposición de la empresa que lo representa ante Netflix, porque no se puede contratar directamente con Netflix, sino él se contrata para hacer ese show que le consiguió la empresa que lo representa. Entonces ahí hay una controversia si ese comediante es sujeto a esta retención o no es sujeto. Al final de cuentas, el impuesto que le van a retener va a ser a cuenta, ¿no? Si fuese el caso. El problema está en definir
si es o no sujeto de esta retención, porque al final de cuentas sí está a disposición de quien le dice, te vas a presentar a las 6 de la tarde del día martes 30 de junio y vas a hacer un show de 2 horas y el tema va a ser ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes, maestros, de esta controversia? Adelante, contador Waldo. Buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación, ante todo, y buenas tardes para todos los colegas y amigos del Conociendo el Mundo Fiscal. Ahí yo creo que para esa pregunta, yo creo que como él lo está prestando directamente, no está teniendo personal. Para mi punto de vista muy personal, no debe existir retención, porque él no está poniendo personal, lo realiza de forma directa. Entonces, para mí es claro que no está poniendo personal a disposición, en este caso del contratante, que es la persona que lo está contratando. Muy bien. Contador Carlos de la Madrid, ¿qué nos puede usted opinar al respecto? Que coincido con el maestro. Efectivamente, el objeto del contrato es prestar el servicio, no proporcionar personal. Y insisto en esa parte, identificar el objeto del contrato. En todo caso, si Netflix está cobrando por proporcionar el servicio del comediante, sería Netflix quien sería objeto de la retención, porque Netflix es quien pone el personal a disposición, pero no el comediante, porque el comediante está prestando su servicio de manera directa e inmediata y no está proporcionando personal. Sí, porque a él lo contrata una empresa mexicana que a la vez renta a Netflix, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues él es solo y no hay un personal extra, ¿no? Porque el personal que está atrás de cámaras y todo, pues ese es otro tipo, ¿no? Ese es empleado de la empresa mexicana, ¿no? Ahí sí, ya no hay subordinación en el aspecto de que pone a disposición personal, sino más bien es personal de la empresa, ¿no? Ahí sí es trabajador directo, ¿no? Bien, Claro, pues sigamos adelante. Sí, adelante, contador Waldo, adelante. Pues yo nada más quisiera ahí comentar algo. En toda esta reforma, pues digo, ha tenido muchas lagunas, muchas dudas por parte pues, de los contribuyentes y, pues, por supuesto, por nosotros que somos los que asesoramos a los contribuyentes. Lo principal ahí, pues es que, como bien comentaba el contador Lamadrid, pues hubo una exposición de motivos que venía como con una intención, que después, cuando ya se puso en ley, pues obviamente cambió, ¿no? Cambió. Una de esas es que inicialmente hablaban de subcontratación laboral y después, entre paréntesis, ponían outsourcing. Entonces, yo quisiera hacer ahí un tema aparte, porque estuve estudiando esta parte y me parece que hay como al parecer, muchos lo entendemos como que es lo mismo la subcontratación laboral como el outsourcing. Entonces, quiero ver si me trato de dar a explicar ese tema y esa diferencia. Porque la Organización Internacional del Trabajo sí menciona el outsourcing y de hecho lo recomienda. Pero como todos sabemos, hay como el outsourcing que, digamos, sí cumple y está dentro de una normatividad, pero existe mucho del outsourcing que le llamamos malo, que se dio mucho en la práctica y que no fue otra cosa más que sacar empresas nuevas o fuera hicieron tanto outsourcing, que es fuera de la empresa, como hicieron insourcing, que es dentro de la empresa, y lo único que hacían era, pues, de alguna forma, quitar prestaciones a los trabajadores, pagar menos salarios o usar, pues, algunas estrategias fiscales nocivas, ¿no?, para el erario federal, como el caso de utilizar sociedades cooperativas, estar utilizando el pago a través de sindicatos. Pues todo esto llevó de alguna forma a la autoridad a empezar a acercar pues este tipo de cosas, y por eso fue esa reforma, ¿no? Porque inicialmente una outsourcing pura, su mayor gasto es nómina y pagos de seguro social, impuestos sobre nóminas y todos los impuestos indirectos de la nómina. Entonces, cuando recibía, obviamente cobra lo que es el total de la nómina más un fee o un ingreso extra para poder tener su beneficio, pero si se dan cuenta siempre tenían pues todo el IVA y con ese IVA es con el que jugaban de alguna forma y mediante prácticas como la famosa carrusel, lo que hacían es que ese IVA no llegaba directamente
al SAT, sino que se quedaba con algunas estrategias fiscales agresivas, se quedaba sin llegar al destino final. Entonces sí es importante definir que el outsourcing es diferente, aunque es un concepto que no tenemos en ley, y como bien decía el contador Lamadrid, pues son cosas que no podemos estar inventando, porque realmente necesitamos encontrar en ley la definición, pero no la encontramos. Entonces, hay que estar viendo que sí hay una diferencia entre el outsourcing y la subcontratación, y parece ser que todo va orientado a que esa retención se considere como subcontratación, tal cual como lo define la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 15A, que es prácticamente que debe cumplir 3 requisitos. El primer requisito es que no se subcontrate todo el personal, que se identifique que sean trabajos muy especializados y que no se den tareas iguales o similares a la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Entonces, sí hay una cierta diferencia, pero desgraciadamente ahorita todo esto que hubo en la exposición de motivos y que no se llevó bien a la ley ha comenzado con muchas lagunas, y por eso es que hay tantas dudas, ¿no?, sobre ese tema. Sí, es muy correcto, porque inicialmente, como bien lo dices, contador Waldo, pues yo creo que la autoridad en esta retención iba directamente a las outsourcing. Sin embargo, cuando le empezaron a ver todo este mar de dudas, pues la autoridad dijo, pues ven a nuestro reino, también entran ustedes todos los demás, ¿no? Entonces, yo es una percepción que tengo personal, más no estoy seguro, porque al final de cuentas nosotros no estuvimos ahí cuando hicieron la ley, ¿no? Cuando hicieron llegaron al acuerdo de hacer esta retención, pero yo en un inicio también pensaba que era directamente solo a los outsourcing, ¿no? No sé qué puedan opinar, maestros. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Recordaremos cuando se empezó a difundir esta noticia de esta retención del IVA. Todos estábamos seguros porque lo dieron a conocer en su momento. O sea, no es de que digamos nosotros que es esto, sino en su momento dijeron que era aplicable únicamente para las outsourcing, por lo que bien comentó el amigo Carlos Waldo, por todas las estrategias agresivas que aplican y en contra de los trabajadores. O sea, en cuestión fiscal como empresa aplicaban todo a su beneficio, pero en cuestión de los trabajadores era donde aplicaban la contraria, ¿no? O sea, no había esos beneficios, esas prestaciones, todo lo que corresponde por ley a los trabajadores. Y después, cuando Hacienda saca a la luz la resolución anticipada, el anexo 7, en lugar de que se confirme lo que venía diciendo, pues resulta que nos hizo más bolas porque no metió nada de outsourcing, sino dio sinónimos en donde todos entramos en dudas. Si me permiten, vamos a leer lo que comenta, bueno, de lo que estamos hablando. Aquí, me permiten, les muestro, es el anexo 7 de la primera resolución miscelánea fiscal 2020 en su versión anticipada, que nos dice: el artículo 1A, fracción 4 de la ley del IVA señala que están obligadas a retener el impuesto que se les traslade a aquellas personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este, o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual, y dicha disposición específica que la retención se hará por el 6% de la contraprestación efectivamente pagada.
Por su parte, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación menciona que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y a las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta sobre el particular. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que tratándose de normas de aplicación estricta es válido para fines de su interpretación acudir a diversos métodos entre los que se encuentra el teológico o exegético. En este sentido, aún y cuando en el proceso legislativo que dio origen a la reforma del artículo 1, fracción 4 de la Ley del IVA, inicialmente se hacía mención a la retención del impuesto respecto de los servicios de subcontratación laboral a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Durante la dictaminación efectuada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, se eliminó tal referencia y el precepto fue aprobado en esos términos, por lo que, para efectos fiscales, debe tenerse que los servicios objeto de retención son los que se describen en el citado precepto, es decir, todos aquellos en los que se pone a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal que esté o no bajo su dirección, supervisión, coordinación o dependencia, e independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. Por lo anterior, cuando una persona moral del título 2 o título 3 de la ley del ISR o una persona física con actividad empresarial en su calidad de contratante reciba servicios en los que se ponga personal a su disposición, se entiende que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechados de manera directa por el contratante o por una parte relacionada de éste. Por el contrario, no habrá retención si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente por el propio contratista. Aquí, como observamos, nos hace mención esta resolución en que sí manejó lo que es subcontratación laboral conforme a la Ley Federal del Trabajo, y después dice que siempre no, que es para todos los que presten servicios en las oficinas o instalaciones del contratante. Entonces aquí fue donde todos ya como que nos quedamos, pues ¿qué pasó? Se supone que era nada más para los que venían actuando de cierta manera mal, y resulta que los castigados fuimos todos. Ahora sí que nos pasó que como cuando estábamos en la escuela, alguien se portaba mal y todos nos quedábamos sin recreo. ¿Cómo ven ustedes esto? Así es, Fíjate, adelante, maestros. Fíjate, Juan Carlos, que yo en la práctica profesional tuve un acercamiento por parte de algunos clientes, ¿no? Y me tocó algunos que aunque aparentemente son como muy transparentes, por ejemplo, el caso de nosotros los contadores que vamos y dictaminamos, ¿no? Ponemos gente o mandamos gente a las oficinas del cliente, ¿no? Pero no están a disposición del cliente. Ellos están para entregar un trabajo, un entregable, y de hecho bajo los principios que nos regimos para emitir un dictamen, pues es la independencia mental. Entonces eso es un tema pues, totalmente, pues ahora sí que da para atrás con la retención, porque si no tenemos esa independencia mental, no podemos ser objetivos, ¿no? Y no podemos emitir un dictamen. Entonces, tipo de esos casos están todavía creando dudas cuando en realidad pues son muy transparentes de que no estamos poniendo a disposición personal, ¿no? Para que lo utilice el cliente. Ok, correcto. Contador La Madrid. Sí, bueno, insisto con las condiciones del servicio que menciona la ley. Ahora tenemos una condición más con este criterio normativo. Le acaban de dar lectura. Los criterios son que
que el prestatario, que el contratante, vean lo que dice dice la ley, y ahora tenemos uno más, que estén bajo la dirección, supervisión, coordinación, dependencia, y ahora que sean aprovechados de manera directa. Es decir, lo que está pasando es que en el momento en el que presto el servicio de proporcionar el personal, ese personal queda de alguna manera subordinado al contratante. Eso es lo que está ocurriendo, es lo que tenemos que identificar, de manera directa o de manera indirecta. Insisto con el contrato, tenemos que ser muy claros. Ok, ¿qué es lo que necesitas? Necesito 2 albañiles. Perfecto. ¿Tú los vas a dirigir o quién los va a dirigir? No, yo no los voy a dirigir. ¿Por qué? Porque soy el dueño de la casa. Los voy a poner a disposición de un arquitecto, ¿verdad? Y así lo redactamos en el contrato. ¿Habrá retención? Sí, porque estoy proporcionando el personal a disposición. No de manera directa, de manera indirecta, estará a cargo de otra persona, pero lo tenemos que indicar. Y ojo con lo que eso implica, porque acabo de mencionar que ya existe de por medio una dependencia del personal de quien está recibiendo de manera directa los servicios. Yo, como patrón originario, estoy trasladando la responsabilidad de lo que llegue a ocurrir con ese personal porque ya no lo voy a dirigir yo, lo va a dirigir la persona que me está solicitando el personal. Muchas veces no somos cuidadosos con la redacción, con el objeto del contrato, ¿verdad? Voy a proporcionar el servicio con mi gente, pero no queda claro en qué consiste el servicio. Y tenemos que cuidar mucho ese detalle. Si voy a proporcionar personal, ¿en qué condiciones lo necesita? ¿Para qué lo necesita? ¿Y cómo lo va a dirigir? ¿Cómo lo va a controlar? En conclusión, con el criterio normativo, ¿cómo lo va a aprovechar de manera directa o indirecta? Ese detalle lo tenemos que cuidar mucho. Me parece que es importante y eso nos resuelve todo. Como bien menciona el maestro, efectivamente, no en todos los servicios, y me parece que sería muy difícil que en un servicio contable, en un servicio fiscal que nosotros proporcionamos, exista que estemos proporcionando el personal a disposición, porque eso implica que quien nos está contratando tenga los conocimientos y tenga la capacidad para poder dirigir al personal, cosa que difícilmente ocurre. Así es, correcto. Contador Gaudencio. Juan Carlos, nada más ahí un comentario. Sí. Fíjate que puede existir una retención diferente al 6%, Claro. Lo maneja la resolución miscelánea en la regla 11.418, solo como comentario, para efectos de la parte de región fronteriza, donde obvio se cobra la mitad del IVA y la retención igual sería la mitad, solo como comentario. Ok, gracias, contador Waldo. Contador Gaudencio. Sí, como decía el maestro Lamadrid, creo que uno de los puntos súper importantes será en los contratos que tenemos que redactar. Tal vez ahí sí nos tenemos que ayudar de un abogado, pues para que plasme la idea, más bien para que plasme correctamente los servicios que se van a llevar a cabo y de ahí se determine, como él bien dice, pues si habrá retención o no habrá retención, porque desde ahí ya nosotros podemos resguardarnos o respaldarnos, más bien dicho, en el aspecto de decir, no te voy a hacer retención o sí te voy a hacer retención, de acuerdo a la forma de contratarnos y de acuerdo a la actividad que se va a desarrollar. ¿Estamos en lo correcto, maestro Lamadrid? Sí, efectivamente. Hay que tomar en cuenta los elementos de los contratos. Si estamos hablando de temas fiscales, estamos hablando de disposiciones de carácter federal. Me baso en el Código Civil Federal, el artículo 1795 de este Código Civil Federal que menciona que los contratos se van a invalidar por incapacidad legal de una de las partes. Ahora, muchas veces nos referimos a las capacidad o incapacidad de carácter legal, pero hay que tomar en cuenta otro tipo de capacidades para poder celebrar un contrato. Por ejemplo, yo no tengo ninguna incapacidad para celebrar un contrato. Entonces quiero que me contraten como astronauta, por ejemplo, o quiero que me contraten como atleta. Pero resulta que ya no tengo la edad o que no doy el peso o que no tengo el conocimiento o que no tengo las condiciones. Luego entonces esto implica que no soy apto, que no estoy en aptitudes de contratar o de contraer ese tipo de obligaciones y a eso se refiere la capacidad también.
Muchas veces no cuidamos el tema de la capacidad económica, de la capacidad técnica, de la capacidad administrativa para poder desempeñar algún tipo de servicio. Si, nuevamente, insisto, si le estoy proporcionando personal a una persona, se tiene que asentar en el contrato cómo va a ser utilizado el personal, qué está realizando y bajo qué condiciones. Lo estoy comprobando que tiene la capacidad para contraer ese tipo de obligaciones. Comento adicionalmente otro tipo de retenciones que mencionaba el maestro. Recuerdo que en alguna ocasión decía alguien en los grupos, vamos a expedir una factura por arrendamiento, pero resulta que la persona que rentó el local no tiene la capacidad económica para pagar, porque se hizo el contrato a nombre de la esposa o a nombre de los hijos, y quien tiene el dinero, quien tiene la capacidad económica es el esposo o el papá, ¿verdad? ¿Podemos hacer un comprobante de manera genérica? No tendría por qué haberse hecho, porque el contrato no se pudo haber suscrito con esta persona si no tenía la capacidad económica para poder rentar un local. Ese mismo ejemplo me lo traigo a este tipo de operaciones. Tenemos que identificar la capacidad de la persona que me está solicitando personal para dirigirlo, para controlarlo de manera directa o de manera indirecta. ¿Sí? Y hay que tomarlo en cuenta porque algo muy frecuente con este tipo de retenciones es el personal de seguridad. ¿Verdad? Ha habido muchas dudas con este tipo de servicio. Exactamente. Ejemplo, soy dueño de una joyería y necesito personal de seguridad. Y efectivamente lo contrato, pero ¿tengo conocimiento de armas? ¿Tengo conocimiento de logística de seguridad? ¿Lo puedo yo dirigir? O lo único que yo estaría dirigiendo es decirle, haz bien tu trabajo, por favor, cuida bien, que no pase nada, y esas son todas las indicaciones que yo le estaría dando. ¿Me explico? Porque entonces el personal de seguridad no está a mi disposición porque yo no lo puedo controlar, no lo puedo dirigir, no lo puedo supervisar, sino realmente quien lo está controlando, quien le está indicando su servicio, es el patrón que lo está contratando y que me proporciona el servicio de seguridad. Insisto con esos detalles en la realización del objeto de los contratos para identificar si hay o no una retención. Ok, de acuerdo, maestro. Y como sabemos, también la Secretaría de Hacienda, al ver todo este caos que ha ocasionado con las confusiones de la retención, en sus preguntas frecuentes nos dio o quiso dar el panorama general del que se está tratando. Si me permiten, vamos a mostrarlas, que son las siguientes. Nos dice: preguntas frecuentes. 1. Si mi empresa se dedica a la venta de alimentos y celebro un contrato de servicios de limpieza con una parte relacionada o un tercero independiente, ¿debo retener el 6% de IVA por dichos servicios en términos del artículo 1A, fracción 4 de la ley del IVA? Y nos da como respuesta: sí, debe realizarse la retención, ya que implica la puesta a disposición de personal que es aprovechado directamente por la empresa contratante, con independencia de que el contratista sea parte relacionada o no. El fundamento legal, pues el artículo 1A, fracción 4 de la ley del IVA. La segunda pregunta nos dice: si con motivo de mis actividades empresariales como persona física requiero el mantenimiento preventivo de mis equipos de cómputo y para ello celebro un contrato de servicios con una persona moral donde se pone a mi disposición el personal para realizar dicho mantenimiento, debo retener el 6% del IVA por dichos servicios en términos del artículo 1A, fracción 4 de la ley del IVA. Como respuesta nos dice que sí debe realizarse la retención, ya que implica la puesta a disposición de personal cuyos servicios son aprovechados directamente por el contratante, con independencia de la denominación que se le dé a la obligación contractual, ya que dicha contratante es la beneficiaria directa del mantenimiento preventivo del equipo de cómputo. Entonces, aquí, como observamos,
y con los ejemplos que nos dio el maestro Lamadrid, aplica la retención del IVA, porque el personal está a disposición del contratante. Con los ejemplos que nos dio de seguridad, aquí aplicaría en la primera pregunta. Ahora sí que Hacienda nos trata de dar ejemplos claros, precisos, sencillos, en donde nos pone estos ejemplos de la fondita y del que nos da el mantenimiento de computadoras. Pero ya lo que es en vida real es donde empieza la cuestión de que, bien lo comentaba el contador Lamadrid, el servicio de seguridad, el ir a trabajar de acuerdo al tipo de trabajo en una empresa para realizar cambios de equipo, realizarle el mantenimiento a un equipo en específico. Aquí es donde luego también entra la duda, en donde una vez me comentaron, ok, yo, una empresa me contrata a mí que doy servicio de seguridad, voy y me contratan para irle a hacer el mantenimiento y a cambiar 2, 3 cámaras y ¿cómo se llaman estas? Un cerebro donde almacenan toda la información. Un servidor. Servidor. Ajá, el servidor. Y el contratante le comenta al contratista, digámoslo así, que en su factura le debe de retener el 6% del IVA, en donde aquí se cuestiona de que por qué te lo tengo que retener si el personal que envío yo está bajo mis órdenes, no bajo las tuyas, porque tú nomás me dices cambia estas cámaras y ya, pero yo ya saben que quito, coloco y tengo que volver a redireccionar, a configurar y demás, y eso no lo hace el contratante, sino lo hace el contratista. Entonces aquí entrábamos en ese dilema de que si nos retienen, no nos retienen. Y para no hacerla más largas, pues nos salieron con que si no me trae la retención tu factura, no te pago. Y no se hace el negocio. ¿Cómo ven ustedes? Quería llegar porque finalmente nosotros como asesores, pues les vamos a dar una respuesta correcta. Sin embargo, el que paga, dice, como tú bien lo acabas de decir, contador Juan Carlos, si no trae la retención, pues sencillamente no te pago y hazle como quieras, ¿no? Así es. Quisiera yo poner aquí una pausa porque tendremos que irnos a una pausa de anuncios que tenemos aquí, y en cuanto regresemos quisiera que comentáramos ese punto que es tan importante. ¿De qué sirve que tú estés haciendo correctamente si el cliente te dice si no trae la retención no te pago? Así es. Quieras, ¿no? Entonces, no sé, contador Juan Carlos. Así es, exactamente. Vamos a una pausa y regresamos. Y comentar este punto, maestros. Un claro momento, que por sí. favor.
Pues bien, amigos, hemos regresado. Muchas gracias a nuestros amigos que nos apoyan en este programa, en este caso lo que es la barra de juristas de México, Colegio Profesional AC y el Colegio Nacional de la Contaduría AC, colegios del cual nos apoyan en la realización de este programa y el cuales estamos eternamente agradecidos. Continuamos con el tema, estamos hablando de lo que es la retención del 6% del IVA a los servicios prestados a personal puesta en una empresa en, no, más bien bajo las órdenes del contratante. Entonces, ahorita, antes de irnos al corte, comentábamos de este caso que mencioné, en donde nos contratan para ir a hacer el cambio de unas cámaras y del servidor y reconfiguración y demás. Y el contratante nos solicita que nuestra factura lleve incluida la retención del 6%, la cual no aplicaría porque el personal está bajo nuestra supervisión, bajo nuestro apoyo de nosotros contratistas. Pero el contratante nos sale con que si no trae la retención, pues no te pago y no se hace el negocio, prácticamente, que es como actualmente están aplicando en la actualidad. Contadores, ¿qué pueden comentar en estas situaciones? ¿Les ha tocado algún caso de estos? Contador Fíjate, Juan Lamar. Carlos, perdón, quiero comentar. Sí, en realidad es cierto eso. Ahorita a veces entre los mismos colegas, diferentes contadores, entre el que presta el servicio y el que lo están contratando, existen esas dudas, ¿no? Muchas de ellas se han resuelto de la forma más fácil. ¿Cuál es? Tu retén, porque de alguna forma ellos están cuidando la parte de la deducción, ¿no? De ese gasto, pero en realidad, como bien menciona el maestro Lamadrid, en algunos casos ni siquiera tendría que darse, habría que analizar más a fondo. ¿Esto a qué nos lleva, Juan Carlos? Que si tú lo ves también en las preguntas del SAT, se fueron caso por caso. ¿Eso qué quiere decir? Que como que no hay una generalidad. Es, como dice el maestro Lamadrid, hay que generar, no un contrato para ver si de alguna forma, si lo estamos haciendo, si somos un outsourcing, pues por supuesto que tenemos que aceptar esa retención, ¿no? Pero si no estamos en ese caso, pues habría que estar, pues de alguna forma, ahí convenciendo al cliente de si hace o no la retención. Yo los casos que al principio empezaron a surgir cuando surgió esa reforma, muchos me decían, oye, es que voy a hacer una consulta al SAT, ¿no? Pero yo le decía, bueno, una consulta tiene que ser real y concreta, como lo maneja el 34 del Código Fiscal. ¿A esto qué se refiere? Que tú de principio la vas a tener que retener y después hacer la consulta para saber si sí va o no va. Entonces, pues yo les aconsejo que en algunos casos pudiera darse esa consulta para ver qué opina, ¿no? La autoridad sobre ciertos casos para ver si aplica o no aplica, ¿no? Porque la verdad es que ahorita, pues regularmente nos hemos salido por la fácil y es, pues, suena así como que es subcontratación, pues reténle, ¿no? Y ya me ha tocado casos absurdos, por ejemplo, como de un pintor que fue y pintó una fábrica y decía, no, es que vino aquí a mi empresa. Le dije, bueno, pues ni modo que se lleve la fábrica para pintarla en su casa. No hay forma. Y pues no tiene ningún personal, lo realiza él directamente. Entonces, ¿qué personal te pone a disposición? Es simplemente, y como lo conocemos en el ámbito legal y fiscal, es una prestación de servicios. Es correcto, maestro Waldo. Contador Carlos Madrid, ¿qué opinión nos tiene al respecto? Pues que tienen razón, la verdad es que lo hemos resuelto por la vía fácil, por la vía económica. Finalmente, pues nuestros clientes necesitan cobrar el servicio, ¿verdad? Y pues si la persona que los contrató insiste en que se agregue la retención en el comprobante fiscal, pues finalmente así es como se ha resuelto. Pero eso me ha llevado a analizar precisamente la situación de mis clientes porque ninguno de los clientes que han estado en la mayoría de estas situaciones se dedican a proporcionar personal. Prestan servicios, pero el servicio no es poner personal a disposición. Y el temor es que en algún momento la autoridad, cuando vea los comprobantes fiscales que generan una certeza a partir de su contenido,
la autoridad considere que sí prestan el servicio de proporcionar personal cuando no es así. Y entonces yo he considerado la conveniencia de agregar una cláusula en los contratos que a petición de parte, a petición del contratante, insista en que se agregue la retención, el prestador del servicio pone en manos del prestador del servicio la responsabilidad con los trabajadores, la responsabilidad que sucede precisamente con el personal en cuanto a toda la responsabilidad que se tiene en cuanto a integridad, riesgos de trabajo, en fin. ¿Por qué? Porque entonces el servicio ya no se proporcionó de manera directa, sino que el servicio fue proporcionar el personal. Y así he pedido que se trabaje. Ya no vamos a discutir con la gente, si insisten en pedirles la retención, que lo soliciten por escrito, pero sí estoy pensando en que esa cláusula se agregue. Me lo han revisado 2 o 3 veces y me lo han rechazado, porque me dicen, es que eso, no, yo no quiero asumir la responsabilidad de la gente, pero me parece que sí es necesario precisamente para decirle a la autoridad en algún momento, es que yo no me dedico a esto. Finalmente agregué la retención a insistencia de la persona, pero entonces él que asume la responsabilidad con la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dice, él me está pidiendo la retención porque entonces reconoce que aprovechó directamente al personal. Y aquí está el documento donde me lo solicitó. Maestro Carlos de la Madrid, es un muy buen consejo que nos está dando. Sería súper interesante que nos compartiera esa nota en el grupo de Conociendo el Mundo Fiscal. Créame que usted acaba de dar o acaban de dar ustedes maestros algo bien importante, lo que acaba usted de decir, esa nota aclaratoria o esa cláusula en un contrato significa que Dios, al final de cuentas, te pone en el aspecto de que hay que hacer forzosamente la retención cuando no se debe. Entonces yo creo que es súper importante ponerlo en el contrato. Entonces creo regalar, maestro, en el grupo de Conociendo el Mundo Fiscal, porque sí es súper importante lo que nos acaba de comentar, porque finalmente con quienes nos estamos peleando son con nuestros mismos colegas, ¿verdad? Que no creo, y la ley es la misma para todos. Sin embargo, cada quien, no debería de ser así, pero cada quien entiende lo que quiere. Y creo que no, la ley no es así. La ley dice lo que está escrito y eso hay que interpretarlo y eso hay que aplicarlo. Más bien, sin embargo, nuestros propios colegas nos ponen en aprietos y no quieren, ahora sí como dicen en mi pueblo, no quieren abrir la cabeza y entender que no es eso lo que está escrito, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que acaban de decir. Creo que deberíamos nosotros como contadores, deberíamos de coordinarnos entre todos, decirlo, a ver, ¿por qué no estás de acuerdo en que se haga una retención? A ver, dime, ¿no? O tú dime, ¿por qué si quieres que yo te haga la retención? Al final de cuentas tendríamos que llegar a un punto donde decir, no, pues sí procede o no procede la retención. ¿Qué opinan, maestros, ustedes de esto? Es súper importante, creo, esto. Fíjate que es importante lo que menciona el maestro La Madrid, porque si realmente ya se sienten como, digamos, en este caso, como que está a disposición, pues pudiera haber casos graves donde pudiera haber un riesgo de trabajo, pudiera haber una muerte, ¿no? Y entonces, pues por fin, o estuvo a tu disposición o no lo estuvo, ¿no? Son temas donde de repente sí puede hacer, pues ahí diferencia, ¿no? Digo, yo sé que hay algunas empresas que lo manejan, por ejemplo, me ha tocado en la industria de la construcción, donde de repente no es lo mismo tener a una secretaria en una oficina y tener a alguien que está montando una estructura a 50, a 200 metros de altura y con el mismo riesgo de trabajo. Entonces, muchas veces lo que hacen es mandar a un outsourcing, que el outsourcing, ¿qué es lo que hace? Te administra tu personal, pero tú sigues siendo responsable de ese personal, ¿sí? Eso es lo que a veces de repente no queremos como dejar muy claro, ¿no? Sí, en muchas empresas inclusive no te dejan entrar si no demuestras que tu trabajador lo tienes dado de alta ante el Seguro Social, porque desde ahí ellos están deslindando de esa responsabilidad. Entonces, fíjense, ustedes, desde ahí ya hay una pauta, ¿no? De decir, pues es mi trabajador, ¿no? Aquí está constatado que está inscrito en el Seguro Social,
porque yo como patrón tengo la obligación de darlo de alta en el Seguro Social, entonces es mi trabajador, está a mi disposición, no está el tuyo, aquí nada más viene a hacer un trabajo que tú me estás solicitando como un servicio profesional, ¿no? Entonces, al final de cuentas, desde ahí el otro colega que a lo mejor quiere que haga la retención, porque como bien dice el contador Waldo, tiene miedo a que en un momento dado ese FDI no sea deducible, pues porque no hice la deducción, perdón, la retención, entonces por eso lo dan por hecho y por la más fácil la retengo, ¿no? Y ya se acabó, entonces creo que desde ahí estamos mal, tenemos que trabajar mucho los contadores, quién es el cliente y quién es el proveedor. Adelante, maestros. Así es, colegas. Exactamente, yo creo que acabamos de dar en la médula de todo este problema. El por qué en unos sí solicitan, en otros no. Mis trabajadores los mando yo, no están bajo tu supervisión. ¿Por qué caemos en estas disyuntivas, en estas problemáticas? Como bien lo dicen ustedes. Unos lo solicitan por default, casi, y ya es cuestión de ponernos a analizar, como lo comenta el contador Gaudencio, a ver yo, llevo de este cliente tantos proveedores contrato, y de estos proveedores 3 son de servicio, y de estos 3 de servicio a uno sí lo superviso directamente y los otros 2 no puedo supervisarlos, o sea, no son bajo mis mandatos, pero a los 3 les solicito retención porque no quiero tener problemas con el fisco, ¿no? Que es como finalmente están aplicando. En lugar de sentarnos, analizar la situación y comentar, no, no le debo de retener por esta y esta situación, a sí le debo de retener por esta y esta porque sí aplica, a no le aplica. O sea, en lugar de ponernos a analizar fríamente quién sí, quién no, nos estamos yendo a la fácil de que pues yo le retengo a todos y me evito problemas. Ahora sí que la problemática es de que a los demás nos meten en ese problema. Caso en específico, un colega también que tiene su empresa, él se dedica a la instalación de softwares y creó una SaaS. Entonces es único socio y él es el que da el servicio. No hay trabajadores, no hay demás personal, él es el único que es el que trabaja. Lo contratan para que vaya a instalar este software, pero le comentan que tiene que ir su factura con la retención del 6% del IVA. Y aquí volvemos a la misma. Soy empresa, soy SaaS, soy el único que está trabajando. No hay disposición de personal en tu empresa. Soy yo, soy el dueño. ¿Por qué me quieres aplicar la retención? Se les explicó la situación, digamos ahora sí que con bolitos y palitas. Y ni así nos volvieron a salir de que si quieres el trabajo me vas a dar tu factura con la retención, si no, no se hace el trabajo. Y aquí digamos que ya es más grave el asunto, o sea, también aquí al colega se le decía, oye, pues si es una SAS, no tiene trabajadores, él es el que está haciendo el trabajo, técnicamente él lo hace, ustedes no le van a decir qué van a hacer, no le van a decir instálame el software, lo quiero así y así, o lo quiero que esté así, no, o sea, no, no, ahora sí que no entienden, y no se dejan, explicar qué es lo peor del caso, o sea, de que se montan en su macho, no hay quien los cambie. ¿Cómo ves, colegas? Invítalo a seguir el programa de Conociendo el Mundo Fiscal. Aquí hay excelentes comentaristas como el maestro La Madrid, que está el día de hoy con nosotros, y el maestro Carlos Waldo, que nos están regalando su conocimiento. Créeme que es algo súper importantísimo lo que nos están comentando nuestros escuchas. Pues creo que van a estar muy complacidos el día de hoy. Si me permiten,
saludar a algunos amigos que tenemos aquí en el Face, que nos están escribiendo. Si me permite, está el Adelante. contador Helio Reyes, que nos está viendo, es nuestro representante de Anafinet en la Ciudad de México. Buenas tardes, contador Helio Reyes. Oscar Gallardo, que nos está viendo también, saludos para Oscar. Para Andrés Enríquez, dice, licenciado Andrés Enríquez Ramos presente. Dice, es correcto de lo que estamos nosotros comentando, y también comenta más, dice, vaya, es tal vez también cuestión de criterios, que no debe de ser así, efectivamente, contador Andrés Enríquez. Y no sé si tengas más en los otros grupos, maestro Juan Carlos. Hasta ahorita no. Sí, un saludo a todos ellos que nos están escribiendo, y al final de cuentas, créeme que hay muchas dudas todavía, de las dudas que tenemos de días anteriores, y si nos alcanza el tiempo, pues los vamos a preguntar aquí a los maestros. Si no, pues está súper interesante lo que estamos viendo. Maestro Carlos Lamadrid, le comentaba a usted que nos dio, ahora sí que con los dedos en la llaga, más bien puso el dedo en la llaga, y creo que es súper importantísimo. Ahí vemos a otro y escucha desde Oaxaca, maestro que nos quiso saludar. Bienvenida, bienvenida. Pues sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que comenta el maestro Waldo. Efectivamente, las personas están cuidando sus intereses, y están cuidando la deducción, y están cuidando el acreditamiento. Ese es el aspecto que ven de inmediato, pero están descuidando aspectos de seguridad social, porque por eso mencioné al inicio, la iniciativa de ley va enfocada a la relación laboral, a la subcontratación. Ya si efectivamente hay una confusión entre subcontratación y outsourcing, estoy de acuerdo, pero no es el tema en este momento. Pero ese es el origen de la relación que se quiere regular para efectos de IVA. Y ese es el punto en el que me parece que la gente no está cuidando, ¿verdad? Porque hace un momento mencionaba el tema de seguridad. Yo soy dueño de la joyería, pero yo no sé si el arma que tiene mi guardia es la correcta, y si tiene balas, si está equipado, y estoy pidiendo la retención. Estoy mencionando que yo aproveché directamente su capacidad, cuando nunca puse atención en pequeños detalles que pueden implicar otro tipo de responsabilidad. Me parece que es el punto en el que tenemos que estar cuidando, por eso mencioné la cláusula en los contratos. Y me parece que efectivamente la ley sí se presta a confusión, pero ha generado la confusión más los textos adicionales que nos ha proporcionado la autoridad a través de este criterio normativo, que agregó una condicionante más en los contratos, y eso nos genera ahí la confusión, ¿verdad? En que tenemos términos no definidos por la ley, y se permite una interpretación diversa por cada uno de los profesionistas. Pero insisto, en los elementos del contrato, el objeto no ha variado. El objeto de la relación no ha variado, y entonces no deberíamos de tener tantas confusiones. Así es, maestro Carlos Lamadrid, es correctísimo lo que nos acaba de decir. Sí, efectivamente, yo creo que también ahí a los contadores nos falta, pues, capacitarnos un poco o un mucho, o leer, porque finalmente ahí está todo escrito, ¿no? Al final de cuentas no está nada inventado, y creo que capacitarnos no nos viene nada mal, ¿verdad? En estos tiempos. Y creo que sí es nuestra responsabilidad como asesores en la materia fiscal, contable, pues que estemos más cerca de, pues, lo que dice la ley, lo que está escrito, lo que se ha publicado, lo que la autoridad nos está pidiendo, y no caer en controversias y hacer cosas incorrectas que en un momento nos puede llevar al error, y que es lo que nos está creando las confusiones. Todavía a estas alturas, ya el último día del mes de junio, y vamos ahora sí que 6 meses, y al final de cuentas seguimos todavía con estas dudas. Por eso es tan importante este programa que estamos haciendo, porque al final de cuentas estamos aclarando muchas dudas que van a dejar, pues, a los colegas que no quieren recapacitar, pues a lo mejor le llega a un momento de, pues, de luz, ¿no? Que nos puede ayudar a todos. Y a nuestros escuchas, pues por supuesto que les está aclarando varias cosas. Si me permiten saludar a otros amigos que nos están escribiendo en el grupo de Conociendo el Mundo Fiscal,
al contador Eduardo Ballesteros. Saludos, contadores Carlos Lamadrid y Carlos Waldo, que nos están acompañando del día de hoy. El licenciado Gilberto Palomino también lo está viendo, él es de la barra jurista. Bienvenido, licenciado Gilberto Palomino. A Fabito Mejía, saludos también. No sé desde dónde nos escriben, hasta el momento es los que estoy recibiendo. Pues continuemos, maestro Juan Carlos, continuamos porque se nos acaba el tiempo. Así es, entonces vamos a terminar las preguntas las preguntas frecuentes que dio el SAT. Entonces nos quedamos en la tercera, que nos dice: si mi empresa requiere los servicios de transporte de personal y para ello celebro un contrato de servicios con una empresa que se dedica a ello, ¿debo retener el 6% de IVA por dichos servicios? Respuesta: sí, sí debe haber retención, ya que implica la puesta a disposición de personal cuyos servicios son aprovechados directamente por el contratante fuera de sus instalaciones, con independencia de la denominación que se le dé a la obligación contractual. Aquí digamos que las primeras 3 preguntas que nos manda el SAT son dirigidas a servicios comunes, servicios cotidianos, en donde se solicita el servicio de personal. Pero a partir de la cuarta es donde empiezan los otros usos, que nos dice 4. Si con motivo de mis actividades empresariales requiero los servicios de un despacho contable o legal y para ello celebro un contrato de servicios para obtener una opinión contable o legal de mi empresa con una persona moral que implique que su personal realice funciones en mis instalaciones, ¿debo retener el 6% del IVA por dichos servicios? Respuesta: no, no se deberá realizar la retención puesto que las funciones realizadas por el personal puesto a disposición del contratante no son aprovechadas directamente por sino por el contratista que las requiere para la elaboración de los documentos entregables al contratante. Y la 5 nos dice: si soy una persona moral que con motivo de mis actividades requiero los servicios de un contador o un abogado y para ello celebro con un contrato de servicios con dicha persona física, ¿debo retener el 6% por dichos servicios? No, no se deberá realizar la retención puesto que en este caso no se pone personal a disposición del contratante. Por otra parte, si el contratante es persona moral que reciba servicios personales independientes, como es el caso, se deben retener las 2/3 partes del IVA que se le traslade el abogado o contador conforme a lo dispuesto en el inciso A de la fracción 2 del artículo 1A de la ley del IVA con relación en el artículo 3, fracción 1, inciso A de su reglamento. O sea, aquí pocas palabras, ¿qué nos quiere decir Hacienda? Entendámoslo de esta forma. Si son actividades empresariales, sí retengo. Si son actividades empresariales y profesionales, no retengo. ¿O cómo lo entienden ustedes? En este caso lo veo así de que recordar que las actividades empresariales no requerimos de título y cédula profesional para poder trabajar o realizar nuestras actividades, y en actividades empresariales y profesionales sí se requiere, llámese honorarios. Aquí en los ejemplos nos está dando de que abogados, contadores, nada más familiarizó en estos dos. Si nos contratan no nos retienen. ¿Por qué? Porque nosotros al tener cierto nivel de estudio, ciertos requisitos que necesitamos para poder trabajar, entonces entienden que no vamos a estar bajo su disposición de los contratantes. Y del lado independencia profesional. Así es. Y del lado de actividades empresariales lo ven de que sí pueden estar a disposición de ellos y por eso aplica la retención.
No sé si vean esta misma observación, colegas. Sí, fíjate, Juan Carlos, que en varios grupos de estudio que hemos estado realizando entre varios colegas y en un curso que estuve tomando, platicábamos eso y creo que es muy claro. La fracción 4 aplica para ciertos servicios, pero en el caso de los contadores y los abogados, normalmente lo que prestamos son servicios profesionales. Entonces, ya dentro del mismo artículo de 1A de las retenciones, ya existe un apartado para nosotros. Y si lo quieres ver de alguna forma recaudatoria, por aquel lado nos están quitando más que si nos aplicaran el 6. Entonces, Así es. no, o sea, hay una regla específica para nosotros los profesionistas independientes, por lo tanto, nada tenemos que hacer en esta fracción 4. Así es, contador es. Waldo. Contador Carlos Lamadrid. Coincido, efectivamente. Sin embargo, bueno, me parece que las preguntas, más que aclarar, confunden. Ah, La Así verdad es. es que el contenido de las preguntas permite mucho la confusión bueno, yo cuestionaría el contenido de las preguntas porque me parece que en las primeras también pudiera no haber retención, dependiendo del objeto del aprovechamiento, como menciona el criterio normativo del personal o no, porque bueno, si me dedico a proporcionar el servicio de alimento, no sé en qué condiciones presto el servicio de alimentos, si necesito las instalaciones limpias o no, ¿verdad? Si entrego a domicilio, las instalaciones pues no forman parte de mi servicio, no están directamente relacionadas con el mismo. Ese tipo de ambigüedades son las que me parece que se generan con estas preguntas y respuestas. Por eso es que yo me quedo con el texto de ley, identificándolo, el contenido de la fracción cuarta con ley, con el Código Civil que mencioné de manera supletoria y con el criterio normativo, me parece que identifico los momentos en los que tenemos que manejar la retención y cuando no procede, ¿verdad? Sí. Insisto, cuando el objeto sea poner personal a disposición, bajo esas condiciones, cuando el contratante aprovecha el personal de manera directa o indirecta, pero finalmente está aprovechando para su actividad, para la actividad que quiera realizar, que puede ser la principal o puede ser una actividad secundaria, pero finalmente tiene un aprovechamiento del personal, de sus conocimientos, aptitudes, tiempo, disposición, etcétera, sí habrá retención. Y eso lo defino, lo aclaro con el contenido del contrato. Así Me es, parece que no maestro tenemos más Carlos. problema. Así es, maestro Lamadrid. Sí, efectivamente, usted acaba de poner ahora sí que las cosas claras y eso creo que es súper importante para nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, para aquellos que nos van a ver en el programa grabado. Creo que son cosas muy importantes los que están ustedes comentando. Creo que nos queda el panorama más claro. Creo que llegamos a las conclusiones de que entre nosotros los contadores debemos de estar un poco más capacitados y debemos definir a través de un contrato, pues ahí poner todas las reglas, todas las condiciones, todo lo que pueda en un momento dado enturbiarnos las ideas y que no sepamos exactamente si hay que hacer o no retención, porque al final de cuentas creo que tenemos miedo a la autoridad de que en un momento dado nos lo vaya a rechazar como deducción y por eso hacemos la retención. Entonces creo que el contrato creo que va a ser, aparte de tener la materialidad, que ahorita es un tema muy del día, muy del este tiempo, muy pues al actual. final también nos va a aclarar pues muchas dudas de por qué sí o por qué no voy a hacer la retención, ¿no es así? A ver, adelante, mi maestro Juan Carlos. Así es, colega. Yo creo que seguimos con esta disyuntiva y vamos a seguir porque la verdad, por más que tratemos de explicarles a los demás colegas, si ya tienen la orden indicada de que se tiene que retener, pues no queda de otra. Y aquí sí nos gustaría y ojalá se pudiera, ¿no? Que Hacienda nos volviera a hacer una aclaración más específica, porque como bien lo comenta el maestro Lamadrid, en lugar de que me orientaran sus preguntas y respuestas, pues creo que más me confundieron. Y como bien dicen, pues mientras más duda tengas, pues aplica la que creas que es, ¿no? Y todos nos vamos a la fácil de que
mejor retengo para evitar problemas. Si me aplica o no, esa es otra cuestión, pero yo no quiero tener problemas con el fisco. Entonces, sí está, digamos que medio delicada la situación por ese sentido de que no aplicamos bien nuestras ideas. Pero yéndonos del otro lado, si en tu declaración tienes la retención del IVA, pues de cierta manera te beneficia porque como sabemos el IVA es del 16%, si ya me retuvieron el 6%, pues ya nada más pagaría el 10%, que eso es lo que también, bueno, sería la otra forma de decirle al cliente, ok, sí, que te lo cobren, no, no deberían, pero ok, que te lo retengan. Cuando hagamos tu declaración, vamos a retener ese porcentaje retenido y va a ser menos el impacto fiscal en el pago de tus impuestos. Sí, a lo mejor ese es un consuelo nada más, ¿no? Pero no quiere decir que estamos bien, como dicen los Carlos Waldo y Carlos Lamadrid. Al final de cuentas, pues nada más es con nuestro consuelo, pero es bueno que nos acercamos nosotros como miembros del colegio, el colegio que nos podría tal vez ayudar con un escrito a la Prodecon o a la misma autoridad o a nuestro presidente, el contador Octavio de Anafinet, y pues plantearle a la autoridad, ¿no? Como Asociación Nacional de Fiscalistas, tal vez ahí podríamos acercarnos un poco más a la autoridad, contador Juan Carlos. Así es cuestión de que empecemos a ver, ser más unidos en el gremio, porque aquí necesitamos estar unidos todos. Que aquí tanto De el platicarlo. INSP, la MCPDF, la CNSP, o sea, todas las agrupaciones tenemos que estar unidos en esta cuestión y tendríamos que homologar entre todos un criterio, no nada más de que yo metí el oficio y por mí se está teniendo esta resolución, ¿no? Nosotros ingresamos esto y queremos, o sea, no, o sea, aquí ya no se trata de unos, otros o aquellos, sino, o sea, todos debemos de tener el mismo criterio y ahora sí que es por el beneficio del gremio, no de la asociación, del instituto, de quien gustes y mandes, sino debemos de estar unidos en este tipo de cuestiones. Entonces tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos, no estarnos metiendo el pie. Contador Waldo. Sí, Juan Carlos, yo creo que sí tienes razón, es un poquito como en todo, es realmente funcionar como un gremio, porque si de alguna forma, como tú ahorita mencionabas lo del IVA, ¿no? A lo mejor si lo ves de alguna forma positiva, pues le dirías al cliente, oye, pues ya vas a tener que pagar menos IVA, ¿no? Si tú lo ves porque así estaba la reforma sobre lo que eran los outsourcing, como yo mencionaba en un principio, ellos solamente tienen sus gastos, debería ser la pura nómina, que no lleva IVA, ¿no? Y entonces no tendrían por qué estar pues, lo que estaban haciendo irregularmente, que era gastarse ese IVA y no llegarle al SAT, ¿no? Pero hay prestadores de servicios donde si tú retienes ese IVA vas a un saldo a favor y ustedes saben que no es nada fácil conseguir Así de es, repente conseguir. la devolución de esas cantidades, ¿no? Porque a lo mejor tampoco estás generando tanto ingreso como para que puedas acreditarlo. Entonces, de repente esa retención pues nos mete ya en otros procesos que implica más trabajo. Así es. Contador La Madrid, ¿algún punto que quiera tocar? Ya estamos entrando a la recta final. ¿Algún comentario final que quisiera darnos? Bueno, respecto a lo que comentan, que tenemos que ser un poquito más unidos o ser más uniformes en nuestro comportamiento, actitudes o ejercicio profesional, estoy totalmente de acuerdo. Pero es complicado porque pues también nosotros somos prestadores de servicio y muchas veces los clientes son quienes nos dicen qué hacer, ¿verdad? Por lo que escuchan, por lo que les dicen, por lo que entendieron también. Entiendo que es complicado. Por eso insisto en revisar el servicio que prestan nuestros clientes
y respaldarlos con la documentación que en algún momento les puede llegar a beneficiar, y serían dos situaciones, ya no sería tan pequeño el consuelo, ¿verdad? Aparte de que me retuvieron un impuesto y que ya he cubierto una buena parte de la diferencia que tengo que pagar. Además, me indicaron por escrito que quieren que se haga la retención del impuesto. ¿Por qué? Porque el personal estuvo a su disposición. Luego entonces, esperemos que nunca se requiera, pero tengo un documento donde yo me deslindo de la responsabilidad del personal por lo que puede llegar a ocurrir en determinado momento, ¿verdad? Sobre todo con situaciones que son imprevistos, que en algún momento el personal ya no está trabajando y exige sus prestaciones o exige alguna situación. Es que no trabajaste para mí, aquí está la persona con la que estuviese trabajando, no sé cuánto tiempo haya sido el servicio, pero pudiera ser bastante prolongado en algunas ocasiones, ¿no? Así es. Y creo que el consuelo ya no es tan pequeño, ¿verdad? Pudiera ser mejor. Sí, Así desde ese es. punto sí es correcto, porque ya tendría que cargar la responsabilidad a la empresa que contrató, ¿no? Así es. Contador Waldo, comentario final. Sí, como bien menciona el maestro de la Madrid, pues hay que estar revisando caso por caso, hay que adecuar en un caso dado los contratos y la prestación de esos servicios sobre esos contratos para estar bien ciertos si existe o no la retención, ¿no? Lo que sí es claro que pues esa retención se está de alguna forma deformando, ¿no? En la práctica, porque realmente pues aplicaba así directo y iba para empresas tales como Manpower, no sé, de ese tipo de empresas grandes que sí se están dedicando a la outsourcing, ¿no? Y no al prestador de servicios. Entonces, la recomendación es eso, pues tratar de revisar cada caso, ¿no? Acercarse con el asesor, ¿no? Para que le dé una mejor orientación, para que de esta forma no estén tomando la fácil, que es, pues yo le retengo y para que mi comprobante sea deducible y mi IVA sea acreditable, ¿no? Entonces, sí buscar cada uno de esos casos, que pueden ser variados inclusive, y que sabemos que no llevan o sea, al final no nos llegan a ninguna duda, ¿no? En cuanto a retener o no retener, ¿no? Yo sé que cada caso es particular, no tenemos hasta ahorita ni el blanco ni el negro, sino que hay que analizar cada caso y yo les recomiendo eso, revisar y acercarse con un asesor. Así Es es, su muchas opinión. gracias, contadores. Y no nos queda más que agradecerles el que nos hayan acompañado en este programa. Muchas gracias por apoyarnos en estos cuestionamientos, estas dudas, estas disyuntivas, esta problemática que aún existe y seguirá existiendo. Esperemos que a nuestro fe y escucha se les haya orientado o aclarado más sus situaciones en caso de que las tuvieran. Y pues, contador Gaudencio, pues te unes conmigo de que estás de acuerdo en que muchas gracias a los invitados. Esperemos tenerlos en algún otro programa que pues sus agendas se los permitan. Y no queda más que agradecerles el apoyo en este programa. Muchas gracias a ambos. Los esperamos ver de nuevo más adelante. Ojalá y se pueda. Contador Gaudencio. Sí, así es, que contador Juan Carlos, muchas gracias, maestro Carlos Lamadrid, por acompañarnos. Muchas gracias, maestro Carlos Waldo. Les agradezco mucho en forma personal y a nombre del programa Conociendo el Mundo Fiscal. Maestro Carlos Lamadrid, tenemos una cita para el próximo martes con un tema súper interesante, que son las declaraciones en ceros. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y un saludo a la Ciudad de México con el maestro Carlos Waldo y hasta la ciudad de Oaxaca con el maestro Carlos Lamadrid. Contador Juan Carlos, buenas tardes. Cuídense mucho, que seguimos en semáforo naranja. Naranja, ya naranja. Sí. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.